tal, amigos y amigas de Antofagasta Televisión? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos en compañía de Ana María Gasmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, quien se encuentra en Antofagasta por motivos bastante especiales que les daremos a conocer durante esta entrevista. Porque primero queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio aquí en Antofagasta Televisión. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primer seminario de cannabis medicinal en Antofagasta. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta actividad que se va a llevar a cabo este día sábado 14 de enero. En el Teatro Municipal desde las 9 de la mañana. Bueno, este es para nosotros un hito muy importante. Este es el primer seminario de cannabis medicinal que se hace en Antofagasta. Está organizado por Fundación Daya Antofagasta. Cuenta, ¿cierto?, con el apoyo del municipio de Antofagasta, del Colegio Médico, el patrocinio del Colegio Médico y de una serie de otras instituciones y empresas que han querido apoyar, entendiendo que la necesidad de la ciudadanía de acceder a información veraz, a información científica, seria, sobre el cannabis medicinal crece día a día. Eso es una realidad que la vemos no solo en Antofagasta, sino que la verdad a lo largo de todo Chile. Y Fundación Daya Antofagasta viene haciendo un trabajo muy serio. Más de 200 pacientes se están atendiendo, están usando ya su terapia en base a cannabis medicinal, ejerciendo su derecho al autocultivo. Y por otro lado, como fundación, ustedes sabrán, hemos impulsado la investigación científica. Y también tenemos que contar qué estamos haciendo en eso, cómo participa, y esto es muy importante, en la Municipalidad de Antofagasta en la investigación científica. Es decir, no solo tenemos Fundación Daya Antofagasta trabajando directamente con la comunidad, sino además el municipio participando en este gran proyecto nacional de investigación. Entonces, la verdad es que Antofagasta está muy implicada en la temática de cannabis medicinal y la invitación mañana es Pero son varios municipios. Sí, claro. De todas formas, los que se están involucrando en este tema. Exacto. Están participando activa y directamente en la investigación. Imagino que posteriormente también en plantación y la generación de los productos que provienen de la cannabis y que se usan de manera medicinal. Sí, son este segundo proyecto de investigación de Fundación Daya. El primero fue con el municipio de La Florida, en el segundo ya participan 15 municipios que están, esto es una plataforma colaborativa para impulsar la investigación y al mismo tiempo descentralizar la investigación, porque en el fondo vamos a hacer estudios multicéntricos, que son los centros de salud de los diferentes municipios, van a ser investigadores también, y eso también es muy interesante mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, los estudios en que vamos a participar con Antofagasta son 3 estudios clínicos, uno para pacientes oncológicos, otro para pacientes con dolor crónico no oncológico y otro para pacientes con epilepsia refractaria. Nosotros pensamos que el dolor crónico no oncológico va a ser probablemente el fuerte por la gran necesidad que hay en Antofagasta en ese sentido. Lo interesante de entender que este estudio clínico lo que posibilita es demostrar la eficacia, la seguridad, la efectividad de estos fitofármacos, y finalmente esto va a permitir que esos fitofármacos estén registrados y estén disponibles para la comunidad, que finalmente es lo que nosotros esperamos. Y por cierto que los municipios participantes, como es el caso de Antofagasta, van a estar en una situación de privilegio en el fondo frente a esta nueva realidad, ¿cierto? Y ser líderes en cuanto al desarrollo de cannabis medicinal. Así que hay harto que conocer. Mañana también vamos a tocar los aspectos legales, porque a veces hay muchas dudas. Hoy día la manera que las personas tienen de acceder a su tratamiento en base a cannabis es autocultivando su planta. Y eso genera muchas dudas, y todavía la verdad es que hay dudas, incluso en las mismas policías, en las mismas... Porque hemos estado viviendo un cambio de paradigma. Claramente hemos vivido un cambio de paradigma frente a mayor educación, mayor información. Entonces también vamos a tocar los aspectos legales, como la verdad es que el ejercer el derecho al autocultivo en términos privados, cuando es para tu uso personal, tu tratamiento médico, está contemplado como algo lícito. Lo que la ley persigue es el tráfico, que ese es el problema que tenemos, el problema social que hay detrás, tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia que ejerce el narcotráfico finalmente, y el control de sustancias de mala calidad que enferman a la población. Y es ahí donde hay que poner las fuerzas de persecución, las fuerzas policiales, y esto cada vez se entiende con mayor profundidad, y se entiende que el ciudadano que cultiva su planta para su propio bienestar no es el enemigo que las policías tienen que perseguir. Entonces también vamos a tocar estos aspectos y contarles que estamos desarrollando un trabajo colaborativo con la Fiscalía Nacional, ¿cierto?, con PDI, con OS7 de Carabineros, con el Ministerio de Interior, justamente para ir avanzando en esta temática. Hay que perfeccionar la ley 20.000 en relación a todo lo que se ha progresado, lo que se ha avanzado, los cambios que tú mencionabas que hemos vivido como sociedad en torno al tema de la cannabis. ¿Cuándo se va a producir eso? ¿Cómo está trabajando la Fundación Daya también a nivel parlamentario para poder implementar estos cambios que se necesitan para actualizar esta ley, que tiene varias décadas ya no tanto, pero tiene varios años ya. Sí, claro, y ha sido muy mal interpretada y mal utilizada. Entonces, a pesar de que decimos que existe este espacio como en que es lícito el cultivo,
es muy ambiguo en muchos aspectos y por lo tanto esto mismo ha hecho que se interprete de diversas maneras y finalmente se criminaliza a la población. O sea, si hacemos un análisis de, por ejemplo, la efectividad de la persecución en ley de droga, la mayor parte de las detenciones y incautaciones no son narcotraficantes, son los ciudadanos y eso es muy, muy terrible. Imagínate la realidad de un paciente, una casa donde hay, por ejemplo, una persona en que hay un enfermo oncológico y que se está cultivando una planta que es para justamente, tú conoces muy bien esa realidad, ¿cierto?, para poder paliar esos dolores, acompañar la enfermedad de mejor manera. Y son víctimas de pronto de un allanamiento, una incautación, la violencia que eso implica, el susto para alguien que no está acostumbrado a vincularse con el mundo delictual, ni policial, ni mucho menos. Entonces, aunque después al ver la realidad, el certificado médico y todo, se determina que obviamente que no hay nada ilícito, el trauma ya ocurrió, o sea, la situación es una situación complicada. Es una situación complicada, muchas veces se arrancan las plantas, se incautan, aunque después se demuestre que era un uso lícito, pero las plantas se perdieron y ese paciente perdió su tratamiento. Entonces, para evitar que esto siga pasando es que se necesita perfeccionar mucho más, cambiar, ser más clara la ley para que exista certeza jurídica. Y se está trabajando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ya se lleva 2 años en este trabajo legislativo, que no ha sido fácil, porque son más de 80 indicaciones, van votando, van alrededor de las 40, todavía faltan 40 más, y se ha ido enredando un poquito en el camino, eso tenemos que decirlo. Probablemente el proyecto original se ha desvirtuado un poco, producto de la complejidad de la discusión parlamentaria. Pero también hay una presión social que tiende justamente a establecer estos temas que muchas veces no tiene nada que ver con la velocidad a través de la cual se desarrollan las leyes. Sí. Y esa presión social también es bastante positiva y fomenta también cambios que, vuelvo a repetirlo, puede que el Estado no permita, pero la misma sociedad, la ciudadanía, la misma la que va comunidad empujando, son las que se van adaptando. Totalmente. ¿Cuáles son los cambios que ha visto desde esa perspectiva con respecto a cómo la comunidad se ha ido organizando o ha ido cambiando sus paradigmas respecto al uso de la cannabis, quitándole un poco esa demonización que tenía hasta hace 10, 15 años? Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí, de nuevo, el factor de la educación comunitaria es fundamental. Cuando la ciudadanía accede a mejor información, esto va cambiando. Y la ciudadanía, no nos olvidemos, las policías son parte de la ciudadanía, ¿cierto? Los que trabajan en el Ministerio Público también. Y se ha ido generando este cambio de paradigma, pero que es importante decirlo, tú tienes toda la razón, no ha sido impulsado desde los legisladores, ni desde la ciencia más dura, ni desde el Ejecutivo. Es la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la que en el fondo ha empujado un poquito al Estado y a la ciencia médica. ¿Para qué? Para que se abran esta perspectiva que ya vemos en otras partes del mundo que también va avanzando y porque también aquí viene el elemento más importante, que es la experiencia personal de los pacientes. Tú puedes hacer mucha teoría sobre esto, muchos estudios clínicos que tienen un gran valor, pero hay otra cosa que también tiene un gran valor y es la experiencia directa del paciente. Si tú tienes un paciente sufriendo o un paciente con convulsiones y empieza a tratarse con cannabis medicinal y esta condición de salud se alivia, mejora la calidad de vida, esa es una evidencia irrefutable, que es finalmente la que impacta en la calidad de vida de las personas. Ustedes trabajan mucho con eso, justamente con estas declaraciones, con estos testimonios que entrega la gente. Tenemos más de usa 8.000 pacientes. Cannabis medicinal. ¿Te recuerda algún testimonio que seas quizás el que más te haya tocado o te haya cambiado? ¿Lo podrías compartir un poco para comprender también? La verdad es que son muchos testimonios y uno los atesora, pero yo creo que sin duda de los más conmovedores cuando escuchamos, por ejemplo, a una madre contarnos cuál fue su vivencia familiar cuando empiezan a incorporar el uso de cannabis medicinal. Y una madre que te relata que por primera vez su hijo lo miró a los ojos, que por primera vez sonrió, que por primera vez pudo comer y no alimentarse por una sonda, que un niño de 8 años que nunca había caminado empieza a dar sus primeros pasos. O sea, esas son situaciones realmente remecedoras, ¿no? Probablemente para un padre o una madre con un niño sano no encuentra que eso tenga una gran importancia, pero para alguien una familia que ha vivido con un niño en estas condiciones, estos pequeños avances, verlo más conectado, verlo más feliz, más contento, más aliviado, son cambios significativos. O un paciente oncológico, el que está viviendo una fase avanzada de su enfermedad, en que los dolores sabemos que van avanzando, ¿cierto? Todas las complicaciones propias, y de pronto es capaz de incorporar en la familia esta herramienta terapéutica. Y después incluso a veces esa persona parte, como es el ciclo natural de la vida, y inmediatamente tú tienes el feedback de la familia agradeciendo por la gran diferencia que hizo en esa etapa final haber podido acompañar con cannabis medicinal, la dignidad que pudieron otorgar a ese momento del ciclo vital que es crucial y que todos vamos a llegar ahí y que ojalá tengamos las herramientas para poder hacerlo de la manera más digna y con el menor sufrimiento posible. Y estos testimonios no son uno, no son dos, son todos los días en la fundación. Entonces, cuando las personas salen de la consulta, cuando ya están en control, ya llevan un tiempo y te los encuentran en la fundación y te abrazan,
y te miran a los ojos y tú entiendes que no solo has logrado que incorporen una nueva herramienta terapéutica que los alivie, sino que estás incidiendo también en el cómo entendemos esta relación entre el médico y el paciente, el terapeuta y el paciente, en que hemos dignificado esta situación de salud, en que primero que nada está el atender a la persona en su integralidad, no tratar un síntoma, sino tratar a un ser humano. Y para eso, por ejemplo, en Fundación Daya las atenciones son de 1 hora, 60 minutos. ¿Qué es lo que se necesita hoy día de verdad para tratar mirando al ser humano en toda su complejidad y entendiendo que este es un camino en el que el médico tiene que acompañar? Hoy día las atenciones de salud, tanto en el sector público como privado, duran 10 minutos, 14 minutos. ¿Qué visión profunda se puede hacer un facultativo frente a un paciente en tan breve plazo? Entonces nosotros apostamos como Fundación Daya a lo largo de todo Chile, y Antofagasta tiene un rol muy importante en la organización aquí, a cambiar ese paradigma, como un poquito bajamos a los médicos del pedestal, los ponemos en una posición más horizontal con los pacientes, de mayor respeto y consideración al paciente, entender que el paciente tiene derecho a tomar decisiones en torno a su terapia o cómo quiere recuperar la salud, entender que es válido que un paciente de pronto diga, estos efectos secundarios, estos fármacos, yo no los tolero más, yo quiero una alternativa distinta, más natural. Entonces, nosotros vivimos emocionándonos con esta realidad y créeme que las fuerzas, porque esto no ha sido fácil tampoco, las fuerzas para empujar esto surgen de ahí, de este compromiso, de esta certeza profunda que tenemos, porque hemos visto cómo esto impacta profundamente la vida de las personas y las familias que tienen a alguien enfermo y cómo cambia, mejora, alivia. Personas con esclerosis múltiple, por ejemplo, neuralgia al trigémino, patologías realmente complejas. Otra cosa que hemos visto aparecer y que estamos maravillados por ver los resultados, justamente conversábamos hace poco de eso con nuestra directora de investigación, la doctora Küster, que es neuróloga, epileptóloga, que ya atiende a los pacientes en la consulta, los grandes avances en niños con autismo. Pacientes con autismo también encuentran una mejoría impresionante en cannabis medicinal. Son muchas las patologías, son muchos los testimonios. Yo los invito a que conozcan la página de Fundación Daya, fundaciondaya.org, y en Facebook van a encontrar Fundación Daya Antofagasta, Fundación Daya Calama, Chillán, Talca, Linares, Punta Arenas. O sea, estamos en 14 ciudades con este trabajo que además pone el énfasis en la colaboración, en lo comunitario, en el que a mí me importa el sufrimiento del que esté al lado, en que de verdad tenemos que entender que tenemos que tejer redes de apoyo solidario y que haciendo eso no solo beneficiamos al que sufre, sino también nos enriquecemos a nosotros mismos. Esa es nuestra apuesta en una sociedad tan egoísta, tan individualista, en que cada uno se preocupa de su situación, apelar a esto un poquito más al compromiso, que muchas veces al hacernos no responsables, falta... a tendernos la mano. Y esa es la apuesta de Fundación Daya, no solo a usar cannabis medicinal, a que podemos hacer las cosas de otra manera, de manera más humanizada. Ana María, una consulta. Hay otra situación bastante compleja que quizás se dio sobre todo al inicio de la fundación o al inicio, cuando estaban tratando de colocar este tema en el debate público, que tiene que ver con los medios de comunicación, considerando que hay una buena parte de medios de comunicación en el país que son bastante conservadores y muy reticentes a tratar y otros temas que quiebren o que vayan en contra un poquito del status quo. ¿Cómo fue que finalmente también logran instalar estos temas en los medios de comunicación a nivel nacional y también a nivel regional? Bueno, la verdad es que ese ha sido un proceso muy bonito, porque tú tienes toda la razón. Cuando partimos hace 3 años y medio atrás, 4 años, llevo una entrevista como esta y lo primero que hacían era ponerme la música de Bob Marley y una imagen de un rasta y de un pito gigante, era como la caricatura, ¿cierto? Y eso pasaba en los medios, no con mala intención, era porque era lo que estaba instalado. Pero a la medida que ha pasado el tiempo, y esto yo tengo que agradecer a los medios y celebrarlo, y bien transversalmente, habiendo una apertura realmente notable y hoy día vemos en los medios una normalización en la forma en que se trata el tema, un respeto con el tema, a pesar de que hay algunos medios que por supuesto todavía publican artículos bien sensacionalistas, como bien prohibicionistas, con esta un poquito como campaña del terror, de algún sector que entiende que hacer prevención es asustar. Yo no creo que hacer prevención sea asustar, yo creo que hay que usar otras herramientas para la prevención. Pero incluso en aquellos medios, las noticias que tienen que ver con todo el trabajo Fundación Daya, con el cannabis medicinal, son recogidas con toda seriedad y eso por supuesto que ha colaborado a terminar con tanto estigma, con tanto engaño, que déjame hacer una reflexión. Este engaño que prevaleció durante toda esta época de prohibición sobre la realidad del cannabis, en que se obvió sus múltiples aplicaciones medicinales y se exageraron, ¿cierto?, los riesgos o peligros, una planta que ha convivido con el ser humano durante más de 5.000 años, este engaño significó privar a millones de seres humanos de haberse aliviado, de haber mejorado su vida con esta planta. O sea, la prohibición
hizo que se hicieran más lentos los estudios clínicos, hizo que algo que estaba hasta el año 37, los medicamentos en base a cannabis eran los más recetados y los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos. Entonces la gente no conoce esta historia. Cuando tú empiezas a conocerla, y los periodistas, la prensa lo mismo, empieza a transformar su visión. Y lo otro clave es que probablemente hoy día en todos los medios de comunicación ya hay algún conocido, cercano, amigo, pariente que se está tratando exitosamente con cannabis medicinal, y es esa experiencia nuevamente la que termina transformando, porque eso es innegable. Por mucho que viniera el más destacado científico del mundo a decirte, mira, se estudió profundamente y se demuestra que esto no sirve para nada, si tú lo experimentaste, si tú ya lo usaste y ya te aliviaste, es la experiencia. Es considerar la experiencia directa como fuente válida de información y de conocimiento. La ciencia es valiosísima y por eso nosotros estamos haciendo investigación, estamos impulsando 8 estudios clínicos, pero lo más importante, a donde tiene que estar el centro de nuestra preocupación, de nuestra mirada, es en el paciente, es en el ser humano y lo que a ese ser humano le pasa. Y la verdad es que afortunadamente esta planta medicinal tan antigua, a la que hoy día le estamos limpiando su rostro y devolviéndole el sitial de dignidad que le corresponde, es capaz de mejorar y aliviar al ser humano cuando sabe usarla apropiadamente. Ana María, para ir redondeando, este seminario me imagino que se va a replicar en otras ciudades del país. ¿Cuándo también podremos tener acceso quizás aquí en Antofagasta a los resultados justamente de este mismo seminario para también la comunidad se entere de lo que se está haciendo en Antofagasta? Porque también este es un tema que a nivel ciudad ha pasado bastante inadvertido, me imagino, porque también está en un proceso al cual todavía le quedan varios pasos todavía. Pero ¿cuándo podremos tener resultados? ¿Cuándo podremos tener noticias que nos indiquen que aquí en Antofagasta una cantidad X de pacientes podrá acceder ya a tratamientos completos con cannabis medicinal, si es que así lo desea? Bueno, justamente venimos recién de una reunión en el municipio con el equipo de salud, ¿cierto? Porque como te decía, Antofagasta participa en los estudios y esos estudios probablemente van a estar comenzando en el mes de abril, acá ya en Antofagasta, pero por mientras, como te decía, hay 200 pacientes que ya están mediante el autocultivo tratándose y que esa experiencia está. La invitación para el seminario mañana es muy importante porque vamos a tener la exposición no solo de los 2 médicos que atienden acá permanentemente en Antofagasta, en Fundación Daya Antofagasta, sino que viene la directora de investigación de estudios clínicos, la neuróloga Gisela Kister, viene la directora técnica de Fundación Daya, la químico farmacéutica Alejandra Ahumada, viene la doctora Constanza Urizar, que trabaja en Fundación Daya Calama. La verdad es que va a ser muy completo y todo aquel profesional de la salud o ciudadano o paciente que quiera tener una visión completa, profunda, en detalle sobre esta temática, sin duda que mañana es una oportunidad imperdible. No es tan frecuente, no es tan fácil volver a repetir un seminario como este. Esto requiere un despliegue, un gran esfuerzo, ¿cierto?, de recursos, de gestión, de movilización. Entonces, y hay demanda de muchas partes y la verdad es que acá, gracias al poder de organización que tiene Fundación Daya Antofagasta, lo pudieron concretar tan rápidamente. Así que yo creo que no perderse esta oportunidad. Y ya en abril estaremos contando cuando empecemos ya con los primeros estudios clínicos acá en Antofagasta. Estaremos atentos, Ana María. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Dejamos hasta acá esta entrevista, amigos y amigas. Nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, con interesantes invitados. Hasta pronto.